Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les doy la más cordial bienvenida a este tercer tema de nuestro manual del CEPAF. Les recuerdo los materiales que nos van a servir para este estudio. En primer lugar, nuestro manual del CEPAF. Luego, la Sagrada Escritura. Puede ser versión latinoamericana, de preferencia Jerusalén, o mejor aún, Biblia del Peregrino. Y su cuaderno de notas donde llevarán a cabo sus apuntes o bien alguna reflexión o desde luego la realización de las actividades individuales o grupales al final de esta lección, al final de este tema. Iniciamos este tema encomendando nuestras vidas, encomendando este momento de estudio al Espíritu Santo. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos para que comprenda el mensaje de la palabra, para que sienta la profundidad del amor divino, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan curación y misericordia. Ven, Espíritu Santo, aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores. Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero. Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e incapacidades. Ven, Espíritu Santo, yo solo sé que no puedo hacer nada. Acompáñame, guíame, llévame, para que pueda llegar al abrazo del Padre, para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo, para que pueda caminar con los demás con amor, fe y misericordia, con la fuerza, la luz y la ternura que vienen solo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este tercer tema tiene como título La respuesta del hombre al Dios que habla y que escucha. Y vamos a tomar como base esta citación de Verbum Domini, numeral 23. Y dice así: qué importante es descubrir en la actualidad que solo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano. En nuestra época se ha difundido lamentablemente, sobre todo en Occidente, la idea de que Dios es extraño a la vida y a los problemas del hombre, y más aún, de que su presencia puede ser incluso una amenaza para su autonomía. En realidad, toda la economía de la salvación nos muestra que Dios habla e interviene en la historia en favor del hombre y de su salvación integral. Para ir llevando la secuencia de los diferentes temas, ahora el manual nos presenta el enlace con lo que aprendimos en la lección anterior. Y dice: en el tema anterior aprendimos las 5 dimensiones de la palabra, el protagonismo del Espíritu Santo en la transmisión de la revelación, sea oral y escrita, y que Cristo es el centro de la revelación. ¿Se acuerdan? El cristocentrismo, la dimensión cristológica, que es a la que tiende toda la revelación al evento Cristo. Los objetivos de este tema son los siguientes: descubrir que en esa revelación Dios nos habla como amigos, abriendo un diálogo con nosotros, con su palabra. Él toma la iniciativa y nosotros estamos llamados a responderle para que se complete el diálogo. El segundo gran objetivo es identificar que nosotros mismos podemos interrumpir nuestra comunicación con Dios cuando rompemos nuestra comunión con Él. Y en síntesis, acá ustedes tienen el esquema completo de esta presentación, de este tema. Si alguno más adelante quiere tener en resumidas cuentas lo que vamos a hablar, pues acá puede justamente ver este esquema que sintetiza este tema.
Y ahora damos lectura al texto de enseñanza de este tema. En este caso se toma como referencia la Verbum Domini numeral 24. Este es como el texto sombría, digamos, el trasfondo de todo esto que vamos a ir dialogando, de todo esto que vamos a ir tratando en este momento. La palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Pensamos espontáneamente en el libro de los Salmos, donde se nos ofrecen las palabras con que podemos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida en coloquio ante Él y transformar así la vida misma en un movimiento hacia Él. En los Salmos, en efecto, encontramos toda la articulada gama de sentimientos que el hombre experimenta en su propia existencia y que son representados con sabiduría ante Dios. Aquí se encuentran expresiones de gozo y dolor, angustia y esperanza, temor y ansiedad. Además de los salmos, hay también muchos otros textos de la Sagrada Escritura que hablan del hombre que se dirige a Dios mediante la oración de intercesión, por ejemplo, del canto de júbilo por la victoria o de lamento en el cumplimiento de la propia misión. Así, la palabra que el hombre dirige a Dios se hace también palabra de Dios, confirmando el carácter dialogal de toda la revelación cristiana. Y toda la existencia del hombre se convierte en un diálogo con Dios que habla y escucha, que llama y mueve nuestra vida. La palabra de Dios revela aquí que toda la existencia del hombre está bajo la llamada divina. De entrada podemos resaltar algunos elementos que afloran en este numeral, porque nos está diciendo de que nosotros entramos en esta relación con Dios a través del diálogo con su palabra y nos convertimos también en cierta manera como en colaboradores, en amigos de Dios. Y en este caso, el ser humano solo se entiende plenamente a la luz de la palabra. Y también Dios escucha y responde nuestras grandes interrogantes, pero que Dios no es una amenaza a nuestra libertad, sino que la defiende. Lo importante es que se muestra la potencia de la palabra para dialogar con los problemas del ser humano. En pocas palabras, Dios no habla por hablar, habla para dialogar. Este hablar de Dios, este dialogar de Dios, no es un monólogo. No está realizando Él un discurso solamente para entretenernos o para deleitarnos o para que nos sintamos bien, para que nos sintamos tranquilos. No. No pretende entretener o convencer a la audiencia. Lo hace para entablar un diálogo, es decir, una mutua relación a través de la palabra, porque eso significa diálogo, ¿no? Compartir una sabiduría, compartir algo, día y logos, ¿no? Eso significa la palabra diálogo, es decir, que hay un yo, un tú, no solamente un yo, un ego, o tampoco hay alguien que simplemente me quiera entretener, sino que también espera que nosotros respondamos. Y esto nos lo recuerda el Concilio Vaticano II en Dei Verbum 1. Dice que Dios habla a los hombres como amigos, movido por su amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación con Él y recibirlos en su compañía. Al mismo tiempo, nuestro Papa Emérito afirma que por su amor nos ha hecho sus compañeros, de modo que somos destinatarios de la palabra, interpelados y llamados a entrar en ese diálogo de amor mediante una respuesta libre. Verbum Domini 22. Así es que vean cómo es que este tema nos introduce a nosotros en algo muy interesante para nuestra vida de fe, que entremos en diálogo con Él. Ciertamente la oración es el medio por el que entramos en relación con Él, pero también tenemos que nosotros saber escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener desde luego la sensibilidad para poder contemplar su palabra, escucharla.
Por todo esto, se hace imprescindible, se hace importante aprender a escuchar a Dios. Esto es muy importante, porque Dios no solo habla, sino que Él también escucha. Esa es la dinámica del diálogo con Dios. No solamente habla, porque no es un monólogo, dijimos, no solamente está tratando de persuadir con demagogia o con efectos especiales a una audiencia que está pasiva, sentada, solo viendo lo bonito del discurso, sino que Él también escucha. Y qué fácil es gritar la palabra, ¿sí o no? Es fácil gritar la palabra de Dios, y a veces con teatralidad. Y lamentablemente es un estilo que cada vez más cobra importancia dentro de nuestra iglesia y fuera de la iglesia. Esa manera gritona de presentar la palabra. Y se dice normalmente, ¿no?, que uno es buen predicador o que la persona sabe mucho cuando grita, cuando expone, cuando presenta la palabra. Y eso no necesariamente es así. Tengan cuidado entonces cuando se grita mucho la palabra. Cuando dice, ala, este sí, ¿verdad? Este sí trae fusión, ala, este sí habla con autoridad. Pero no necesariamente el hecho de gritar la palabra significa que yo esté comunicando, que yo esté formando a las personas, sino simplemente estoy, qué sé yo, ¿no?, tratando de convencer o persuadir a la multitud, no importando incluso que los vecinos quieran dormir, no importando el volumen que se le da a veces a estos encuentros. Así es que es fácil, es muy fácil gritar la palabra, pero qué difícil es escucharla, es ponerle atención, es contemplarla. Qué difícil es escucharla. Por eso la iglesia, dice este documento, tiene que ser hoy maestra de escucha y repetir con fe: habla, Señor, que tu iglesia te escucha. Eso lo tendríamos que repetir nosotros. Habla, Señor, que tu iglesia te escucha. Eso dice Verbum Domini 51. Vean qué interesante este texto. No solamente gritar por gritar, sino escuchar, estar atentos a la palabra. Así es que, por favor, queridos hermanos y hermanas, a la luz de Verbum Domini, a la luz de Aparecida, a la luz de lo que el Papa Francisco últimamente nos ha enseñado, digamos no a la palabra gritona, no a la palabra gritona, porque esta manera gritona de presentar la palabra no nos lleva por el camino del encuentro con Jesús y su evangelio. A veces nos dicen a nosotros los sacerdotes, pero ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué Él no nos habla? ¿Por qué no nos responde? Pero a veces no dejamos que Él nos hable. ¿Por qué? Porque estamos gritando, porque estamos con el miedo al silencio, y esa experiencia quizá ustedes la han vivido en una hora santa normal. A veces es triste cuando no se deja un momento de silencio para meditar la palabra, o que nosotros reflexionemos, o que ejercitemos nuestros oídos de la fe para escuchar su palabra. Mucho cuidado a esta forma gritona de proponer la palabra, porque Dios no solo habla, sino que Él también escucha. Pero para que Él escuche, para que Él nos responda, para que Él nos hable, tenemos que hacer necesariamente este ejercicio de estar atentos a lo que Él nos diga en el silencio, en la meditación, en su palabra. Por otra parte, la respuesta del ser humano, se ha dicho, al Dios que se revela es la fe. Esta es la respuesta que nosotros podemos darle al Dios que se revela, al Dios que entra en diálogo, es la fe. En este sentido, el numeral 25 de la Verbum Domini nos ilumina, porque nos indica que mediante esta fe, esta respuesta de fe, el ser humano se entrega entera y libremente a Dios.
le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Él ha revelado. Por lo mismo, la fe adquiere la forma del encuentro con una persona a la que se confía la propia vida. Vean qué interesante este texto, que nuestra respuesta de fe se transforma en una especie de encuentro con una persona a la que se confía la propia vida. Esa es la fe, es descubrir en Dios una persona a la cual yo le voy a confiar toda mi vida, toda mi existencia. Es por eso que Dios nos habla con hechos y palabras. Y así como Dios nos habla, también nosotros tenemos que responderle con hechos y palabras. ¿Qué significa esto? Primero, abrir la mente y el corazón a la acción del Espíritu Santo. 2. Abrazar la verdad y entregarse completamente a Cristo. 3. Tender hacia Cristo. El vínculo entre palabra de Dios y fe llega a su cumplimiento en Cristo, ya que desde Él la fe adquiere la forma de encuentro con una persona a la que se le confía la propia existencia. Eso es lo que hemos ya resaltado, que cuando uno confía plenamente en Él y reconoce que Él es la plenitud de toda la revelación, entonces yo digo, sí, me comprometo y confío mi vida, mi todo a Cristo. 4. Estando ahora Cristo presente en la historia, en su cuerpo, que es la iglesia, nuestro acto de fe es personal y eclesial. Estos dos elementos son importantes, que nuestro acto de fe es personal y eclesial. Y 5. La vida cristiana se caracteriza esencialmente por el encuentro con Jesucristo, que nos llama a seguirlo y pide un itinerario personal y comunitario con respecto a la palabra de Dios, de modo que ésta sea realmente el fundamento de la vida espiritual. Dicho de otro modo, en este diálogo entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad, entre el Creador y las criaturas, nosotros tenemos que abrir nuestra mente y corazón, abrazar la verdad, tender hacia Cristo, hacer un acto de fe personal y eclesial y seguirlo, porque Él nos propone un itinerario, nos propone una guía para poder nosotros entrar en diálogo con Él. Esta es la sequela Christi, el hecho de ser discípulos del Señor. Por último, se decía que la fe es un acto personal, pero también un acto profundamente eclesial. En efecto, la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. El creyente ha recibido la fe de otros y debe transmitirla a otros. Para concluir este tema, debemos hablar también de aquello que interfiere, aquello que interrumpe este diálogo, este encuentro con Dios, con su palabra. Y es cuando el pecado interrumpe la escucha. Es como cuando uno quiere hablar por teléfono con alguien y pasa en un lugar donde no hay mucha señal y uno dice, bueno, no te escucho, no te logro entender qué me estás diciendo. Y uno trata de buscar un lugar donde finalmente llegue la señal. Esta imagen cotidiana la podemos aplicar también a este diálogo que Dios entabla con nosotros. El pecado es precisamente esta interrupción, es este no poder escuchar, el hecho de bloquearme, el hecho de no poder responderle a esta invitación que Dios me hace a dialogar con Él. Por eso es que cuando no respondemos a Dios es debido al pecado que habita en nosotros. Cuando no logramos nosotros entrar en diálogo con Él es porque el pecado nos lo impide. ¿Y qué implicaciones tiene el pecado en este sentido? Bueno, en primer lugar, el pecado lo describe la Biblia como no prestar oído
a la palabra de Dios. Dicho de otra forma, nos referimos a la sordera espiritual. La sordera espiritual, que es una enfermedad interior, una enfermedad espiritual que nos lleva a no poder captar, a no poder escuchar lo que Dios me dice. Y esa es la experiencia de muchos hermanos y hermanas en la fe que no logran escuchar lo que Dios les está diciendo porque están sordos espiritualmente. La sordera física existe, por supuesto, pero estamos hablando de una sordera espiritual que no me capacita para dar una respuesta, es porque simplemente no lo escucho. Con todo ello, el pecado nos lleva a romper su alianza. El pecado podría ser definido de este modo: la ruptura con la alianza que el Señor nos ofrece y que nosotros no la aceptamos. Esta actitud de pecado me lleva también a la desobediencia, y al ser la obediencia la actitud interior de escucha, al no escuchar, ¿qué pasa? Que esta desobediencia se convierte en la entraña, en la raíz de todo pecado. Quiere decir que la raíz de todo pecado es justamente la negativa a escuchar, esta cerrazón frente a Dios. Cuando no tiene una salud interior estable y fuerte, entonces cae en esta actitud de cerrazón, de sordera espiritual, de romper constantemente su alianza y, en definitiva, en desobediencia. Por lo tanto, el pecado es no prestar oído a la palabra de Dios. Esta sería una buena definición de pecado: no prestar oído a la palabra de Dios. Muy bien, llegamos al final de este tema que nos llevó a reflexionar sobre la respuesta del hombre, del ser humano, al Dios que habla y que escucha. Ahora nos toca que llevar adelante estas actividades. Las actividades individuales serán las siguientes. ¿En qué momento he querido únicamente ser yo quien hable a Jesús, pidiéndole cosas, y he olvidado que Él también me quiere hablar en su palabra? 2. Reflexiona sobre la importancia de estar en comunión con Dios para poder compartir su palabra de manera libre y coherente. Reflexiona sobre la importancia de estar en comunión con Dios para poder compartir su palabra de manera libre y coherente. Y en las actividades grupales, si fuera posible realizarlas, responder a estas preguntas. ¿Qué ejercicios de escucha de la palabra podemos hacer como comunidad? Escriban en su cuaderno qué es lo que ustedes sugieren en su comunidad. Luego, ¿qué deberíamos hacer para que el diálogo con Dios, su palabra y nuestras palabras abarcara los problemas cotidianos de nuestro entorno? ¿Qué deberíamos hacer para que el diálogo con Dios, su palabra y nuestras palabras abarcara los problemas cotidianos de nuestro entorno? Y como puntos de evaluación tenemos los siguientes. Dei Verbum afirma que Dios quiere dialogar con nosotros como amigo. ¿Qué significa? ¿Cómo dialoga? Un diálogo implica respuesta. ¿Cómo respondemos? Así es que ese sería como un examen que ustedes tendrían que hacerse en base a lo que hemos venido reflexionando. Dei Verbum, ¿se acuerdan? Dei Verbum 1 afirmaba que Dios quiere entrar en diálogo como amigo con nosotros. ¿Qué significa que Dios quiera dialogar con nosotros como amigo? ¿Y cómo dialoga Él? Un diálogo exige respuestas. ¿Cómo respondemos nosotros a ese diálogo? 2. ¿Cuál es uno de los más frecuentes pecados que comete el hombre respecto a la palabra? Ahí ustedes tendrán para reflexionar. ¿Cuál es uno de los más frecuentes pecados que comete el hombre respecto a la palabra? 3. Dios no solo habla, también escucha. ¿Qué consecuencias tiene esta afirmación? El hecho de que Dios no solo habla, sino también escucha. ¿Qué consecuencias tiene esta afirmación? Escribe tus respuestas en tu cuaderno de notas. Y para seguir descubriendo, leer estos textos, Verbum Domini numeral 6 y Dei Verbum numeral 2. Así es que cerramos este tema con la oración que nos va a acompañar al final de cada
Reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre nuestro, estamos rodeados de ruidos y voces. Estamos cansados de escuchar palabras sin verdad, sin el calor de la intimidad personal, sin la eficacia del amor comprometido. Tú, Señor, nos hablas con una palabra nueva. Por eso queremos escucharte, porque tu palabra nos muestra la verdad, nos revela la eficacia de tu amor, nos ofrece la participación de tu misma vida. Dios Padre nuestro, que tu palabra se haga carne en nuestras vidas. Te ofrecemos un corazón pobre y abierto. Siembra en nosotros tu palabra, que tu Espíritu Santo la haga fecunda, como en el seno de María, la Virgen y Madre de Jesús. Y seremos en el mundo el eco de tu voz, la proclamación de tu Evangelio. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.